la apertura para que se diera esta actividad, que fue organizada de manera con un poco de prisa, porque no había muchos días ya y queríamos venir antes de final de año, así que muchísimas gracias, Marta, como siempre, por la apertura y el apoyo a que este tipo de actividades se lleven a cabo. El motivo de la charla de hoy es ese que tienen ahí ya, que es que el Consejo de Administración de la OIT incluyó como punto de agenda en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2018 la discusión de una nueva norma sobre violencia en el lugar de trabajo. El proceso para la elaboración y adopción de una nueva norma es largo y complejo, y es muy importante que el movimiento sindical desde el inicio entienda su rol, entienda el tema, tenga toda la información del tema sobre el que se está hablando, porque bueno, justamente fue el grupo de los trabajadores el que inicialmente sugirió que se incluyera como punto de agenda este tema, y es en general el movimiento de los trabajadores el que lidera la aprobación de nuevas normas. A la Oficina Internacional del Trabajo, que es de la que yo soy funcionaria, yo siempre distingo entre la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo. La Oficina Internacional del Trabajo es el secretariado de la organización. Yo soy funcionaria de la oficina. La organización la forman los países miembros y representando a los países miembros las delegaciones tripartitas, es decir, empleadores, trabajadores, ustedes y gobierno. Y eso es muy importante a la hora de tener en cuenta cómo se elaboran las normas, porque son ustedes los que deciden cuándo, cómo y qué va a contener una norma, no nosotros. Nosotros damos apoyo técnico para que eso pase. Entonces, en octubre del 2016, o sea, hace un mes y medio, del 1 al 3 de octubre, hubo en Ginebra una reunión tripartita de expertos sobre el tema de violencia en el lugar de trabajo. Y se discutió un informe que es el que muy resumidamente yo presento hoy. Esa reunión de expertos llegó a unas conclusiones que se sometieron al Consejo de Administración, que también es tripartito, y ese Consejo de Administración aprobó ahora en noviembre las conclusiones de la reunión de expertos y decidió el proceso. Y el proceso es el que tienen ustedes ahí. Entre abril y septiembre del año próximo, en abril recibirán a ustedes, el sindicato, la ONT, igual que las otras organizaciones sindicales y la Coparmex y el Gobierno de México, un cuestionario, conjunto con un informe que elabora la oficina. Ese cuestionario, que en general es muy largo, tiene muchas preguntas sobre el tema de la nueva norma, sobre el tema de violencia en el lugar de trabajo. De lo que ustedes y el resto de constituyentes de la OIT de los países miembros contesten, de eso va a depender qué se incluye en la nueva norma. La primera pregunta en general es que ustedes qué quieren, un convenio que es vinculante, una recomendación, que es lo que su nombre indica, solamente recomienda, pero no es vinculante, o un convenio con recomendación. Entonces esa es la primera pregunta y es muy importante que si ustedes creen que es importante que sea convenio y que por tanto sea vinculante, lo digan. Entonces por eso para nosotros como funcionarios de la OIT es importante que ustedes tengan toda la información y que cuando llegue ese momento, si necesitan apoyo, también lo pidan. Siempre teniendo en cuenta, y en eso somos muy respetuosos y muy cuidadosos los funcionarios de la OIT, que las decisiones las toman ustedes. Nosotros podemos apoyar técnicamente lo que ustedes nos soliciten, pero la decisión de qué responder al cuestionario es una decisión que toman ustedes, igual que el resto de constituyentes. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante una nueva norma o trabajar el tema de violencia en el lugar de trabajo? Bueno, porque es una violación de los derechos humanos, amenaza la dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar de las personas y por tanto es incompatible con el concepto de trabajo decente, que es el concepto que la OIT y el movimiento sindical defiende para todas las personas trabajadoras. Pero además, desde un punto de vista de productividad, la violencia genera pérdidas para las empresas. Y en el informe que les voy a compartir hoy hay un énfasis importante en eso, porque también queremos que los empleadores promuevan y estén de acuerdo con esta nueva norma. Entonces, demostrar que tiene implicaciones en la ganancia de la empresa es importante. Y además obstaculiza el funcionamiento eficiente de los mercados de trabajo. ¿Por qué? Porque la violencia se ceba en determinados grupos y, por tanto, aleja a estos grupos de su lugar de trabajo. Entonces, lo primero es lograr que esta definición amplia del lugar de trabajo incorpore a lo que se llama el trabajo atípicos, que cada vez desafortunadamente son los más
comunes a pesar de que son atípicos. Cuando hablamos de atípicos es eso, que no tienen todos los derechos, que no se desarrollan en el lugar tradicional de trabajo. Siguiente, por favor. Además, el informe reconoce que la violencia de pareja tiene un impacto también en el lugar de trabajo. Y por ejemplo, señala que en Estados Unidos se hizo un estudio de 648 mujeres asesinadas entre 2003 y 2008 en el trabajo, 142 fueron víctimas de sus parejas. Y por otro lado, también hay estudios que señalan que los hombres que trabajan en climas laborales muy violentos tienen mayor probabilidad de cometer violencia contra la pareja. Entonces hay una relación, digamos, de doble vía. Ambientes violentos en el trabajo pueden favorecer que haya violencia doméstica, violencia de la pareja, y violencia de la pareja tiene un impacto también en el lugar de trabajo y tiene un costo en términos de salud del trabajador o trabajadora y de ganancias para la empresa. Por ejemplo, en Chile se hizo un estudio basado en encuestas a mujeres viviendo relaciones de violencia intrafamiliar o violencia de género en la familia. Y entre las mujeres que trabajan o trabajaron fuera de la casa, casi o más del 63% indicó que la violencia tuvo un impacto en el lugar de trabajo, de diferentes maneras. Casi 41% tuvo que ausentarse un día entero sin ir a trabajar. El 34% tuvo que pedir permiso para irse antes. El 30% dejó de producir o vender productos. Eso si trabajas en la economía informal, si eres tú tu propia empleadora, si dejas de producir o vender productos, tampoco tienes los recursos para sobrevivir. El 23% rechazó o limitó su asistencia a una capacitación, el 20% cambió de lugar de trabajo y el 14% rechazó promoción. Es decir, hay datos que de manera clara señalan que la violencia de género en la pareja tiene impacto en el lugar de trabajo. Ustedes van a ver que en la presentación de hoy hay muchos datos, porque es importante y era muy importante mostrar con estadística que hace falta una nueva norma y que la violencia en el lugar de trabajo y el impacto de la violencia en general en el lugar de trabajo tiene consecuencias y es grave, es un hecho grave. Entonces hubo un gran énfasis en este informe, que es un informe técnico, en justificar, digamos, con datos lo que se proponía. Entonces, cuando hablamos de violencia, también hay varias formas de violencia según la OMS. Violencia física, biológica y violencia sexual. La violencia física afecta más a los hombres que a las mujeres. Y afecta bastante. Por ejemplo, un estudio en Alemania señaló que el 56% del personal de asistencia sanitaria y servicios sociales la había sufrido. Vamos a ver que el sector servicios es uno de los sectores que mayores niveles de violencia reporta. Por ejemplo, en Argentina se hizo un estudio que señalaba que de los 450 casos de violencia laboral registrados entre 2006 y 2008, el 9% de las trabajadoras y el 11% de los trabajadores habían experimentado violencia física. Como les decía, afecta más a los hombres que a las mujeres. La violencia psicológica afecta más a las mujeres que a los hombres. Es sobre la que hay más información y ahí tienen algunos datos. Y la violencia sexual, también saben ustedes, afecta fundamentalmente a las mujeres. Tiene mayor prevalencia cuando se paga por pieza, es decir, como la maquila, pero también hay mucha prevalencia cuando en ambientes altamente masculinizados, con alta cualificación. Por ejemplo, aquí hay una compañera del sindicato de pilotos, ¿no? No sé cómo será su caso, pero en general ese tipo de ambiente muy masculinizado, con muy pocas mujeres, a pesar de que hay alto nivel de formación, puede haber muchos casos de violencia. Violencia que se puede expresar de muchas maneras. Yo recuerdo una vez que me tocó viajar con una piloto, mujer, y al final no sé cómo coincidimos y me dijo que inicialmente ella decidió dejar de decir que ella era la comandante, porque la gente se asustaba. Entonces el que iba de segundo, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo? El primero que decía, pues él decía que era el que iba al mando y la comandante se callaba porque los pasajeros se asustaban. Bueno, yo espero que eso haya cambiado, ¿no? Pero sigue siendo raro ver mujeres pilotos en los aviones, sigue siendo minoría, digamos, ¿no? Entonces, lo que queremos señalar con esto es que no solamente en ambientes de trabajo de baja cualificación, sino también en ambientes de trabajo de alta cualificación, también en el sector de las nuevas tecnologías, hay alta prevalencia de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en Sudáfrica el 77% de las mujeres señalaron en un estudio que habían experimentado acoso sexual en algún momento de su vida laboral. Una que siempre me gusta señalar porque me parece impresionante, en el Líbano se hizo un estudio
Y la pregunta era ¿con qué frecuencia los hombres buscan contactos físicos no deseados y hacen ruidos, comentarios o gestos hacia usted u otras mujeres? El 4% decía que casi todos los días o todos los días. El 5% que de vez en cuando y el 14% que rara vez. O sea, había un porcentaje importante de mujeres que decían que todos los días escuchaban ese tipo de comentarios. ¿Sí? ¿Quiénes están involucrados? Bueno, pues obviamente la pueden conocer cuando hablamos de género y relaciones de poder. ¿Por qué es importante que hagamos la distinción entre cómo hombres y mujeres lo viven? Porque los hombres en general, a través del poder, primero tienen más puestos de poder que las mujeres. Y segundo, a través del poder lo que hacen es reafirmar su masculinidad, su identidad masculina. Ejercer el poder para ellos es una forma de reafirmar su masculinidad. Las mujeres, por el contrario, están sobrerepresentadas en puestos de baja jerarquía y en trabajos peor valorados, con lo cual pueden ejercer menos el poder. Y además, lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho, hicimos un estudio en el 2012 sobre acoso sexual y masculinidad, y lo que quedaba muy claro era que, al final, los hombres aceptan a regañadientes que las mujeres trabajemos fuera del hogar, en parte porque la situación económica obliga a que así sea, pero la mayoría de ellos dicen, bueno, si se puede evitar mejor, si no, hay algunos que no, pero la mayoría dicen, si no se puede evitar sí, pero mejor que se queden en la casa. Si salen, tienen que tener claridad en que su trabajo prioritario es el hogar, o sea, no pueden desatender el hogar. Pero además, los hombres sienten que la incorporación de mujeres en lugares, en el espacio público, en el espacio laboral, que tradicionalmente ha sido masculino, al final es una agresión. Entonces, la forma, decían en ese estudio nuestros investigadores, en que los hombres le cobran a las mujeres haber entrado en ese espacio es el acoso sexual. Entonces, las mujeres pagan un precio por entrar en esos lugares de trabajo que son fundamentalmente masculinos, pero además los hombres castigan a las mujeres por abandonar o dedicar menos tiempo al trabajo del hogar. Y eso también hay varios estudios, incluido en México. En México las encuestas del INEGI sobre violencia intrafamiliar dejan claro que las mujeres trabajadoras tienen mayores índices. ¿Por qué? Porque cuando la mujer empieza a tener autonomía económica empieza a cuestionar también los roles a lo interno de la pareja. Y porque además los hombres, como yo decía, castigan que las mujeres no se dediquen en cuerpo y alma al trabajo del hogar. Mientras que los hombres, como decía, ejercen el poder para reforzar su identidad, es una respuesta a veces agresiva en los sectores, sobre todo muy masculinizados, cuando entran mujeres, y en el tema del acoso sexual se pueden volver acosadores. Entonces, la forma en que hombres y mujeres manejamos el poder es totalmente distinta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la violencia? La primera tiene que ver con las circunstancias del trabajo. Y cuando hablamos de circunstancias del trabajo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, a trabajar en contacto con el público, a tener poder para decidir si un servicio se da o no se da. Por ejemplo, que el cliente tenga la razón no implica aguantar violencia. Pero como ella era la que tenía que comunicar al cliente que el vuelo se había cerrado y que no podía hacer nada, el cliente con quien pagó fue con ella, ¿no? Lo mismo en el sector de hotelería, por ejemplo. Tener la posibilidad de negar un servicio y de trabajar en contacto con el público es un factor de riesgo importante. Trabajar con personas en peligro, que es una forma de decir, trabajar, por ejemplo, en el sector de la salud, con personas que tienen problemas de salud del tipo que sea. Con objetos de valor, las personas que trabajan, por ejemplo, con dinero y todo eso. Solo en aislamiento relativo, por ejemplo, las trabajadoras domésticas. Eso tiene que ver con las circunstancias de trabajo. Condiciones de trabajo, por ejemplo, el tipo de pago. Si se paga por pieza, si se paga un salario mensual, las formas atípicas de trabajo que yo les comentaba antes también tienen mayor probabilidad de sufrir violencia, y el trabajo a tiempo parcial. Por ejemplo, en Australia se hizo un estudio que mostraba que los trabajadores temporales, los trabajadores a tiempo parcial y las personas con contratos de corta duración eran más vulnerables a avances sexuales no deseados, abuso sexual o acoso sexual. Los riesgos psicosociales, que son de los que les hablaba antes, por ejemplo, problemas en el diseño de los puestos de trabajo, en cómo se ejerce el liderazgo, si uno sabe o no sabe cuánto control tiene del puesto de trabajo, es decir, si tiene autonomía para tomar decisiones, los ritmos de trabajo, todo lo que les comentaba antes, que son riesgos psicosociales reconocidos como parte de la salud y seguridad en el trabajo,
y la normalización de la violencia. Otro caso de normalización de la violencia es el sector hotelería. Por ejemplo, en muchos casos las camareras asumen que a veces van a tener que aguantar bromas, subidas de tono e incluso a veces tocamientos por parte de los clientes. Es decir, una normalización de la violencia. Impacto de la violencia sobre las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, impactos en varias áreas, ¿no? Problemas de salud, física, psicológica, pero esto tiene una repercusión en términos también de protección de los trabajadores, porque, por ejemplo, hasta dónde hay licencias o prestaciones de salud para tratar las consecuencias del daño emocional y financiero que puede tener el haber sido víctima de una situación de violencia. A veces ambientes de trabajo muy violentos hacen a las personas sentir que están realmente atrapadas en un lugar que no pueden dejar porque tienen que comer. Y esa es una de las cosas que siempre dicen las mujeres cuando se les pregunta por violencia en el lugar de trabajo. Igual que en el espacio público uno puede cambiar de calle, el ambiente violento va a haberlo en muchas calles, pero lo que dicen las mujeres es, bueno, es que el trabajo no puedo dejarlo, porque de eso depende mi supervivencia y la de la familia, ¿no? Entonces esa sensación de estar atrapada en un lugar violento y no poder salir se convierte en un factor además muy estresante. La violencia contribuye a la brecha salarial de género. Por ejemplo, en Vietnam las trabajadoras que sufren violencia de pareja ganan un 35% menos que las trabajadoras que no experimentan este tipo de violencia, según estudios de la propia OIT. En Estados Unidos las personas que fueron objeto de graves actos de violencia de pareja perdieron un total de casi 8 millones de días de trabajo remunerado. Es decir, eso supone mucha plata. Pérdidas para los trabajadores y también pérdidas para las empresas. Y abandono del puesto de trabajo. Hay otro estudio en Italia que señala que las mujeres son 2 veces más propensas a abandonar el trabajo por situación de violencia que los hombres. Siguiente, por favor. Esa era la siguiente, entonces vamos. Impacto de la violencia sobre los trabajadores y trabajadoras, tanto los compañeros de trabajo y al final el ambiente de trabajo como la familia y el entorno de la trabajadora o el trabajador, ¿no? Bueno, ahí tienen algunos de los impactos: miedo por su propia seguridad, que se pueda volver a producir la situación de violencia, disminución de la moral, culpabilidad, aumento del estrés, impotencia, conflicto, resentimiento. Y los miedos, la familia y los amigos también sufren una serie de consecuencias que tienen ahí, ¿no? Entre ellas el estrés en la familia, los cambios en la vida cotidiana de la familia por la situación de violencia de la persona trabajadora, el miedo a posible amenaza futura. Pero también hay un impacto en las empresas, y como les decía, es importante señalarlo porque queremos que los empleadores compren esta norma, ¿no? Entonces hay costos financieros directos, como el ausentismo que veíamos, como la rotación de personal cuando se van, como litigio y pago de indemnizaciones cuando las personas denuncian. Hay costos indirectos como la reducción de la productividad, porque obviamente personas que han sido violentadas pueden disminuir su productividad, pero también los testigos, porque crea ansiedad el ser testigo de un acto de violencia y, por ejemplo, no denunciar. Y efecto dominó en la reputación, la imagen de la empresa y, por tanto, la competitividad. Por ejemplo, en Jordania y en Vietnam se observó una fuerte correlación negativa entre los beneficios medios de la empresa y el nivel medio de preocupación por los actos de acoso sexual denunciados en el lugar de trabajo. Y esos son datos de OIT del programa Better Work, que es un programa de la OIT, de la Confederación Financiera Internacional del Banco Mundial. Entonces, el resumen de eso es que cuando el acoso sexual es más frecuente, los beneficios empresariales se reducen. Y, por ejemplo, en el sector salud, el abuso verbal está muy vinculado con la reducción de productividad de las enfermeras. Ahora, también es cierto que la violencia no afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de la misma manera. Entonces, también hay ocupaciones y sectores más vulnerables o con mayor probabilidad de sufrir violencia, según la información que hay. Por ejemplo, el sector servicios. Y para las mujeres es muy importante, porque en América Latina el 80% de las mujeres trabajan en este sector. El sector de la salud es uno de los más analizados. Más del 50% de los trabajadores habían sufrido violencia física o psicológica en el año anterior, en un estudio que se había hecho. La violencia psicológica es más frecuente que la física, y lo que se llama intimidación lateral, que es intimidación por parte de trabajadores, de los mismos trabajadores de la salud o de los superiores. Y ahí hay un tema también de género. ¿Dónde están mayormente las mujeres en el sector salud?
en las asistentes de enfermería y enfermeras. Hay menos médicos. Entonces también ahí hay una violencia desde unos trabajadores con otros. El sector de educación también es un sector con altos índices de violencia, algunas veces los alumnos, los padres de los alumnos, y en el caso, por ejemplo, de un estudio en la universidad en Estados Unidos, la preocupación de las mujeres era el acoso sexual por parte de los profesores. Y el trabajo doméstico es una ocupación donde está demostrado los altísimos niveles de violencia de todo tipo, física, psicológica, verbal y de La agricultura y la economía rural es menos importante para América Latina, como un 20% de mujeres trabajan en América Latina en la agricultura, pero hay otras regiones como África subsahariana y Asia donde hay un porcentaje importante de mujeres que trabajan en la agricultura. Y aquí en el caso de México, yo lo quise dejar porque justamente ayer que estábamos con compañeras de la CTM, nos hablaban de la situación de las jornaleras en Baja California. Y realmente la situación de violación de todo tipo de derechos, incluido acoso sexual, en las jornaleras del campo es muy alta. Entonces, para México este tema, por ejemplo, es un tema también complicado en el que no sé cuántos estudios hay, pero a mí me quedó ayer la inquietud grande, porque uno de los temas que yo les comentaba ayer a las compañeras es el tema de embarazo adolescente, maternidad temprana y pobreza. Y ahí, por ejemplo, nos ponían el ejemplo, en este caso de jornaleras, de un caso que parece que había sido muy famoso de mujeres que, primero, como no hay donde dejar a los niños, se los llevan al trabajo en la empacadora o lo que sea. Eran menores de edad y al final acabaron siendo víctimas de acoso, de violación por parte de los supervisores en la empresa. Y ellas decían, ¿y qué pasa después con esas adolescentes? No solo el estigma, sino también, les decía que ellas, las mismas madres, tienen que cuidarlas, con lo cual tienen que faltar a trabajar, es decir, el impacto que tienen ese tipo de situaciones en el lugar de trabajo, que es de donde los miramos, sin olvidar nosotros toda la problemática global, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que desde el lugar de trabajo también podamos contribuir a erradicar esas formas de violencia. Entonces, la importancia de, para México también, tener en cuenta que hay muchas mujeres que están todavía en la economía rural. Y porque además la inspección del trabajo a las plantaciones es más difícil que llegue. Entonces, y a veces la cobertura de la legislación laboral es mucho más limitada. Otras ocupaciones y sectores que tienen que ver en el caso de América Latina y de México, también igual, en el caso de México es muy importante, con la maquila, lo que nosotros llamamos maquila, ¿no? Que puede ser textiles, confección, cuero, calzado. Son muchas mujeres jóvenes con bajo nivel de cualificación. Por ejemplo, a nivel mundial el 68% de la fuerza de trabajo del sector vestido son mujeres, el 45% de las textiles, el 46% de cuero y calzado, y en algunos países llega hasta el 90%. Entonces, de nuevo, ustedes van a ver que yo hago mucho énfasis en los temas de mujeres, porque queremos, como les decía, que quede bien reflejado en la norma la importancia que tiene este tema para las mujeres y la mayor vulnerabilidad. En México se hizo un estudio donde se señalaba que hay condiciones relativas a la organización del trabajo que facilitan la violencia. Por ejemplo, prohibir hablar con los compañeros, cargas de trabajo poco realistas, difusión de rumores que a veces dañan mucho a las mujeres y presión por medios ilícitos para acelerar la producción. El tema de ritmo muy elevado, en algunos informes de la CEDAW se ha denunciado que en determinadas sectores, por ejemplo, no se deja que las mujeres vayan al baño o se limita las veces que se puede ir al baño, las cargas, se trabaja por metas y las metas son muy poco realistas, con lo cual los niveles de estrés son muy altos. Todo eso obviamente facilita o promueve que haya un ambiente de trabajo violento. Entonces, alto grado de exposición a la violencia, no solamente sectores, sino también a otras características. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, las trabajadoras embarazadas sufren mucho acoso por maternidad, incluyendo cuando hablamos de maternidad también lactancia. ¿Qué significa eso? Que acosan a las mujeres para que se vayan y vuelvan, en vez de hacer lo que dicen los convenios de OIT, que es respetarle su trabajo, darle uno de igual característica, incluyendo salario, les dan otro que nada que ver y al final lo que tienen que hacer ellas es irse. Pero lo que está detrás es el acoso por maternidad. Y a veces a los padres que trabajan y quieren ejercer su paternidad también son víctimas de acoso porque todavía en muchos lugares de trabajo no se entiende que los hombres tienen un rol fundamental que jugar en la paternidad y en el cuidado de los hijos y de las hijas, ¿no?
Mujeres y hombres jóvenes son más probable que sean víctimas de acoso sexual, sobre todo las mujeres, cuando inician sus carreras. Las personas migrantes, que ya saben, aquí México también es un país que conoce bien todas las vulneraciones que sufren las mujeres y los hombres migrantes, las mujeres violencia sexual extrema, los pueblos indígenas, las personas LGBTI también tienen altos índices de discriminación y violencia, personas con discapacidad. Por ejemplo, en el Reino Unido se hizo un estudio que demostraba que 1 de cada 5 madres habían sido objeto de acoso como resultado de su embarazo o por intentar tener modalidades de trabajo flexibles cuando regresaban de la maternidad. Y estamos hablando del Reino Unido, 1 de cada 5, o sea, es mucho, ¿no? Y cuando hablamos de violencia también tenemos que hablar de la interseccionalidad, que lo que quiere decir es que no es lo mismo ser una mujer blanca en la Ciudad de México que ser una mujer indígena, pobre o cualquier otro estado, o que ser una mujer que cruza, migrante que cruza México. Es decir, cómo los distintos tipos de discriminación van actuando y eso hace que la vulnerabilidad se multiplique. ¿Es alto grado de exposición o la que sigue? No, esa ahora la dejamos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de grado de exposición y las mujeres? Bueno, a la violencia. Primero, la formación estadística es escasa todavía. Las fuentes de información no se utilizan siempre todo lo bien que se pudieran. Por ejemplo, en el caso de México, la encuesta sobre violencia de la INEGI, el INEGI sí incluye el tema laboral. Pero hay muchas encuestas sobre violencia que en América Latina sobre todo se han centrado en la violencia de pareja, al interior de la pareja, y que no distinguían, cuando hablaban de violencia más allá de la pareja o del entorno familiar, lugar de trabajo de otro espacio público. Entonces habla solamente de violencia de pareja o violencia en un espacio público, con lo cual no sabemos exactamente cuánto de esa violencia se produce en el lugar de trabajo. Entonces es importante que esas encuestas incorporen la dimensión del lugar de trabajo. Hay encuestas de salud y seguridad en el trabajo que también hablan de los riesgos psicosociales que hemos hablado, del acoso sexual y todo eso, y los registros administrativos de los ministerios de trabajo que también podrían ser una fuente de información. Y la información sobre la aplicación de la ley también es deficiente porque a veces se registran las denuncias, pero si no se hace una investigación exhaustiva no se llega a saber si la causa de la denuncia fue violencia o fue acoso. Simplemente a lo mejor hay una denuncia porque te cambiaron de lugar de trabajo, porque te disminuyeron el sueldo, pero lo que está detrás inicialmente fue una situación de maternidad o de acoso sexual no permitido. Por ejemplo, en México hay la encuesta nacional sobre las dinámicas en las relaciones de los hogares, tiene información muy específica sobre prevalencia de la violencia. El ámbito comunitario es en el que más frecuentemente vive la violencia de las mujeres, según dice esta encuesta, seguido del laboral y del entorno familiar. Entonces ahí vemos que la violencia en el lugar de trabajo es muy importante para las mujeres. Tipos de violencia en el lugar de trabajo, casi un 13% vivieron acoso sexual y casi un 24% discriminación. Y el riesgo de la violencia en el lugar de trabajo aumenta cuando disminuye la formación de las mujeres. En Uruguay, otra encuesta también señala la prevalencia de la violencia, casi un 15% de las mujeres que están o estuvieron asalariadas habían vivido algún tipo de violencia. Y el tipo de violencia, aquí hay una gran diferencia con México, el 8.1% declaró haber sufrido violencia psicológica y solo el 3%, son muchas, pero el 3% violencia sexual. En el último año, después si es a lo largo de toda la vida es un 7%, pero aquí otra vez lo que llama la atención es la importancia de reforzar las estadísticas, porque todavía incluso son contradictorias. Entonces los principales enfoques a nivel nacional en el marco normativo que incorporan prevención, las leyes de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, incorporan los riesgos psicosociales, las leyes de igualdad de género, las leyes para combate a la violencia contra las mujeres, en general incorporan la prevención de la violencia, la prohibición, formas específicas de violencia, por ejemplo, las leyes de igualdad, la violencia de género, las leyes sobre violencia contra las mujeres, lo mismo, los códigos penales, por ejemplo, en Centroamérica el acoso sexual es un delito tipificado en los códigos penales de casi todos los países, y los códigos de trabajo, que en realidad son los que menos incorporan el tema de violencia, y por eso es muy importante esta nueva norma. Y protección y reparación, que lo que más se ha trabajado es el tema de acoso sexual, en realidad.
Las convenciones colectivas también incorporan muchas de ellas cláusulas de prevención y combate a la violencia y algunas veces de acoso sexual, de la necesidad de proteger a las mujeres indígenas con el acoso sexual. El 189 específicamente señala la prohibición de la violencia contra las trabajadoras domésticas. Los convenios que tienen que ver con salud y seguridad del trabajo, como el 155, también incorporan ese tema. Sin embargo, ninguna norma tiene un enfoque comprensivo, que incluya prevención, protección y compensación por haber sufrido violencia y rehabilitación. Y ese es uno de los grandes, una de las grandes razones para que se promueva una nueva norma. Esa necesidad de que haya una norma comprensiva, que incluya prevención, protección, compensación y rehabilitación. Y además hay lagunas en la ley. Por ejemplo, hay falta de coherencia y de coordinación entre las leyes que enfrentan la violencia en el lugar de trabajo. Eso a las especialistas de género nos pasa continuamente. Hay países que tienen normas de violencia de género que se llaman de segunda generación, que hablan de todos los tipos de violencia, todas las que sean basadas en el género, ¿no? Pero sin embargo estas normas de violencia que incorporan también el lugar de trabajo, en muchos casos la Inspección del Trabajo no las reconoce como normas que ellos también tienen que cumplir. Para los inspectores de trabajo es el Código Laboral y de ahí no lo sacan. Entonces eso dificulta mucho la aplicación. También porque estas leyes muchas veces no se han regulado, no se han reglamentado. Entonces una reglamentación específica sobre los distintos tipos de violencia también ayudaría. Porque en muchos casos los trabajadores más expuestos no están cubiertos por la regulación existente, por ejemplo de la economía informal, porque muchas de las normas y de los códigos de trabajo todavía tienen una definición muy estrecha del lugar de trabajo y queremos que se amplíe, porque en muchos casos se utiliza un enfoque de justicia penal para enfrentarla y eso no siempre funciona. En el caso de Centroamérica, el hecho de que el acoso sexual esté en los códigos penales no ha funcionado, porque hay muchas mujeres que llegan, la mayoría de mujeres no llegan a poner una denuncia en el sistema penal por un caso de acoso. Y por ejemplo Costa Rica, que tiene una ley específica sobre acoso en el trabajo y la docencia, que no es código penal, sino una ley específica en la que tiene mayor número de sentencias. Ha funcionado mejor. Entonces, incorporarla en la justicia penal no siempre es lo más idóneo. Porque al final, si se trata del lugar de trabajo, tendría que ser la justicia laboral. Más allá de que también esté en los códigos penales, pero no tener esa protección de la justicia laboral es importante. Es importante tenerla, ¿no? Tener esa protección. Y eso también haría que los empleadores tuvieran la responsabilidad de proteger a los trabajadores contra la violencia, porque ahora la forma en que aparecen este tipo de cosas en los códigos de trabajo es que los trabajadores tienen el deber de no maltratar, o de... hay algunas palabras de tratar con... no me acuerdo, pero no... es como tratar bien, pero es un concepto como muy general, que al final cuesta mucho que se aterrice y que se demuestre en un juzgado que eso fue o no violencia, ¿no? Necesitamos que los códigos de trabajo sean más específicos y contundentes. Y solo muy pocos países tienen en cuenta las consecuencias en la salud de la violencia como una enfermedad ocupacional con derecho a compensación como otras enfermedades ocupacionales. Y también señala la reunión de expertos la necesidad de incorporar el enfoque de género en la regulación que hay sobre estos temas. Bueno, y esto ya es para terminar, porque vengo justamente de Panamá, de una reunión interagencial, y para mí era muy importante mostrar cómo desde el mundo del trabajo se puede trabajar la prevención de la violencia de género en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, eso resume un poco lo que hemos visto, pero es cómo integrar la promoción de la salud a las políticas de salud y seguridad en el trabajo, siguiente, y ahí como una herramienta que tiene la OIT, que es el programa SOLVE, lo hace, ¿no? Y como lo han hecho las colegas que trabajan en ese tema. Incorpora prevención de la salud en general, incluyendo la prevención de la violencia, tanto violencia intrafamiliar como violencia en el lugar de trabajo. Siguiente. ¿Y cómo se puede enfrentar la violencia? Bueno, ahí hay alguna serie de medidas dirigidas a los empleadores y los trabajadores en el lugar de trabajo, y uno de los temas centrales, por supuesto, es tener una política de salud y seguridad en el trabajo integral y estrategias adecuadas para lograr una gestión de los factores de riesgo psicosocial, que para las mujeres es muy importante. Desde el inicio señalar que no hay una respuesta única, sino que cada lugar de trabajo tiene que entender el sector, los mayores riesgos que tiene y cómo enfrentarlo, y actuar sistemáticamente en todos los niveles de intervención para que la respuesta sea efectiva.
Siguiente. Siguiente, porque esto ya no es para... Por ejemplo, aquí también recordar que la OIT tiene herramientas específicas por sectores. Este tiene que ver con el sector salud, que es uno de los actores de mayor violencia. Y también un poco señalaba yo en esa charla que al final tiene que haber una estrategia comprensiva para trabajar este tema también en el lugar de trabajo. Por ejemplo, prevención de la violencia hay que hacerla en muchos casos con hombres, porque son los que más violentan a las mujeres, por ejemplo, los temas de acoso sexual. Hay que divulgar las leyes que ya hay para que las mujeres puedan demandar su cumplimiento. La alianza que se hizo entre el movimiento sindical, las organizaciones de mujeres, la academia fue muy importante para que el convenio se aprobara, se adoptara, vaya. Y en el caso de los gobiernos es muy importante que ustedes también, cuando lleguen los cuestionarios, digamos, hablen con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Trabajo, pero también con el INMujeres, porque a pesar de que no es una norma sobre violencia de género, queremos que el tema de género quede bien incorporado. Entonces, cómo crear a nivel de país esa alianza estratégica para intentar, también con los empleadores, sentarse y discutirlo. Intentar que haya esa conjunción de voluntades para que cuando vayan a Ginebra las delegaciones tripartitas voten a favor de un convenio y una recomendación. Es recordar ese timing, ese calendario que tenemos ahora, que es súper importante, que es entre abril y septiembre llenar el cuestionario y devolverlo lleno. Y si en ese marco ustedes quieren organizar reuniones con sus afiliadas o reuniones tripartitas, en fin, la OIT, como les decía, tiene un rol que tiene que ser de mucha prudencia a la hora de promover la norma, porque nuestro rol es de asesoría técnica, pero sí, dentro de ese rol podemos participar en este tipo de eventos, sean bipartitos, sean tripartitos, para que ustedes, empleadores, trabajadores y gobiernos, sean los que discutan, pero con el apoyo técnico nuestro. De manera que en junio del 2018, a la primera discusión, vayamos con posturas bien consolidadas, sean del signo que sean. Obviamente a mí me gustaría que fueran positivas, pero al final lo que también queremos como funcionarios de la OIT es que las decisiones que se tomen informadas además con base en documentación técnica, ¿no? A veces hay muchos mitos y lo que queremos es que no se tomen decisiones con base en mitos, sino con base en información técnica. Y eso era todo. Muchas gracias.